Buenos días, nos encontramos hoy en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en compañía del señor Andrés Murillo, el cual ejerce como trabajador social en la institución ICF, en la cual le vamos a hacer unas preguntas de control y otras relacionadas con el tema del trabajo infantil. Bueno, vamos a empezar con las preguntas de control. Buenos días. Buenos días, Eh, ¿Cómo te llamas? mi nombre es Andrés Murillo. ¿Qué cargo ejerce en la corporación? Yo soy trabajador social. ¿Hace cuánto trabaja en la institución? Llevo trabajando con el ICBF aproximadamente 6 años. ¿Qué edad tienes? Tengo 38 años de edad. ¿Cuál es su profesión? Yo soy profesional en trabajo social por la Universidad Cooperativa de Colombia y soy especialista en intervención social comunitaria. Bueno, ahora vamos a empezar con las preguntas relacionadas con el tema del trabajo infantil. Bueno, la primera pregunta que le voy a hacer es, ¿qué es para usted o defina qué es el trabajo infantil? Bien, antes de contestar a tu pregunta, hay que tener en cuenta que el término trabajo infantil no incluye todas las tareas realizadas por los niños. Pues por lo general la participación de los niños o los adolescentes en trabajos que no están que no atentan, perdón, contra su salud y su desarrollo personal, no interfieren en ninguna medida con su escolarización. Se- Eso se considera, estos se consideran pues positivos. Entre otras actividades de estas que estoy mencionando, cabe citar la ayuda que prestan a sus padres en el hogar, la colaboración en un negocio familiar o las tareas que realizan fuera del horario de escuela, ¿no? O durante sus vacaciones para ganar, como decimos nosotros, algún dinero de bolsillo. Este tipo de actividades nosotros sí las consideramos de manera provechosa, pues son sirven para el desarrollo de los pequeños y el bienestar de la familia. Les dan experiencia, les proporcionan experiencia y les ayuda a prepararse para ser mm, miembros más productivos de una sociedad, ¿no? Por otro lado, el trabajo infantil, que sí es un fenómeno perjudicial para los niños, porque los priva de su niñez, de su potencial y incluso los pone en un punto indigno y que es nocivo para su desarrollo, produce una gran afección al niño por dejar de lado su educación, ya que limita su desarrollo, ¿no? Y en gran medida, por supuesto, en gran medida su desarrollo. En las formas más extremas de trabajo infantil, los niños son sometidos a situaciones de esclavitud, separados de su familia, expuestos a graves peligros y enfermedades y abandonos a su suerte en las grandes ciudades, ¿no? De nuestro país. Con frecuencia eso sucede a una edad muy temprana, ¿no? Para para la fortuna como ICBF, bueno, no, dependerá de la edad del niño, nosotros poder calificar qué tan perjudicial puede ser considerado esto, ¿no? El tipo de trabajo en cuestión y la cantidad de horas que éste le dedica, las condiciones en que lo realiza y los objetivos que persigue, ¿no? Bueno, vamos a seguir con la segunda pregunta que dice, ¿qué competencia o qué facultad tiene la entidad ICBF para tratar o controlar el trabajo infantil? Como institución, tenemos la facultad de promover la garantía de los derechos de los niños, niñas y adolescentes entre los 6 y los 17 años, previniendo su vulneración y gestionando la activación de rutas de restablecimiento, reconociéndolos como sujetos de derechos y promocionando la corresponsabilidad de la familia, por supuesto, de la sociedad y el Estado en su protección integral. Bueno, la tercera pregunta, ¿cuáles son las medidas para controlar el trabajo infantil
desde la corporación? Pues no es precisamente una corporación, es una institución, ¿no? Y las medidas que se han tomado han sido numerosas. Tenemos un sistema que garantiza los derechos, que recopila todo como institución, que garantiza los derechos de los menores, lo que esta institución desea alcanzar. Ese es el Sistema Nacional de Bienestar Familiar. Ese es el conjunto de agentes, instancias de coordinación y articulación y de relaciones existentes entre la coordinación y la articulación, por supuesto, para dar cumplimiento a la protección integral de los niños, niñas y adolescentes y al fortalecimiento familiar en los ámbitos nacional, departamental, regional, distrital, municipal, etcétera. Entre nuestros objetivos, nosotros nos proponemos lograr la protección integral de la primera infancia, la infancia y la adolescencia y promover el fortalecimiento familiar a través de una respuesta articulada y oportuna del Estado bajo el principio de corresponsabilidad, por supuesto, con la familia y la sociedad. Asimismo, nosotros también pretendemos evaluar y hacer un monitoreo, un seguimiento del estado de realización de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, entre muchos otros. Bueno, la cuarta pregunta, en el tiempo que usted ha elaborado en la entidad, ¿el trabajo infantil ha incrementado o ha disminuido? Pues el trabajo infantil tiene unas estadísticas cambiantes. Es decir, yo estoy en esta institución hace 6 años y he podido observar que desde el año 2011 había acá en el municipio un porcentaje más o menos el doble de elevado que hoy en día. Hay años en los cuales puede subir un poco más, teniendo en cuenta que exactamente acá en Popayán no tenemos un porcentaje muy eminente de trabajo infantil, cosa que no sucede en el Cauca, ya que hay estudios del Comité Departamental de Prevención y Erradicación de las peores formas de trabajo infantil en más o menos en 38 municipios, quiero decir. Ahí la situación es muy preocupante debido a las dinámicas económicas, sociales y culturales de los municipios donde hay presencia de grupos armados, como sabes, y cultivos ilícitos. Esto ha hecho que precisamente en ellas sea mayor el número de niños trabajadores, lamentablemente. Cuando se encuentra un menor en dichas condiciones, ¿cuál es el procedimiento a seguir? Nosotros podemos seguir un reporte y un seguimiento gracias a la denuncia de los ciudadanos, primeramente. Una vez conocidos los reportes por parte de la Dirección de Servicios y Atención, estos son direccionados a los centros zonales del ICBF. Cuando no se cuenta con la ubicación exacta del niño, porque pues a veces están en lugares donde no se puede lograr esto, los equipos de erradicación de trabajo infantil y los equipos móviles de protección integral del ICBF realizan la búsqueda de manera activa para la revisión de la garantía de derechos, promoviendo acciones para su restablecimiento, siendo retirados del trabajo, incluidos en la oferta institucional o en las modalidades de intervención de apoyo. Asimismo, con las acciones de promoción y prevención que realizamos, los profesionales y la oferta del bienestar familiar, se garantiza que los niños y niñas y adolescentes asistan a instituciones educativas y realicen actividades deportivas, recreativas, culturales en su jornada contraria a sus estudios, ¿no? Esto permite y evita que ellos lleguen a este tipo de trabajo infantil. De igual manera, se hace un trabajo con las familias para fortalecerlas como garantes de los derechos integrales de los niños y niñas.
Mm, si han sido víctimas de abandono, maltrato o incitación a delitos por parte de sus padres o grupos armados, el ICBF puede interponer la denuncia penal. Formulada dicha denuncia será todo lo concerniente a investigaciones y a procurar sobre toda cosa la protección del menor, por lo que el funcionario público, el juez de familia, se encargará de tomar las medidas necesarias para cumplir con estas pretensiones. Mientras tanto, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar da cubrimiento al menor en sus necesidades básicas, como un hogar, tú sabes, una familia, alimentación, recreación y estudio. Pues así como entidad estatal, tenemos la obligación y la necesidad de reparar los daños causados al menor de la forma más efectiva e integral en aspectos tanto morales como psicológicos del menor. Bueno, la sexta pregunta, ¿cree usted que la normatividad vigente para la protección a los menores está siendo aplicable a nivel nacional y municipal? A ver, Fernanda, el trabajo infantil es una problemática de gran magnitud establecida en la sociedad por muchos factores, tanto económicos y de educación, que desencadenan este fenómeno en los hogares. Sin embargo, como institución, lo que tratamos, lo que pretendemos lograr es que se protejan todos los derechos de los menores y que se estime que están por encima de los demás por su condición de vulnerabilidad, por supuesto. La esencia de esta institución y el objeto en ella radica en las mismas leyes que proclaman la seguridad de los menores y adolescentes, como la ley 1098 del 2006, que es nuestro patrón a seguir. Por lo que puedo seguir que desde la función del Estado se hace todo lo posible para cumplir con dichos objetivos. Lo que sí puede ser un obstáculo para erradicar el trabajo infantil es la misma sociedad, la calidad o condiciones de vida en las familias, por la constitución de grupos armados, ilícitos en las zonas rurales que obligan a los menores a ejercer trabajos despreciables, de despojarlos de su niñez, situaciones también tratadas en la institución, pero que en muchos casos que son conocidos por nosotros se nos salen de las manos. Pero en torno a la normatividad de protección, para ir de lleno a tu pregunta, a los menores nos ocupamos con complementación de otros órganos de que se apliquen, pero por circunstancias alternas al trabajo infantil, sigue siendo un problema para el país más que por la carencia de la aplicación de la normatividad relacionada. ¿Qué consecuencias jurídicas reciben los padres que obligan o incitan a sus hijos a trabajar privando su niñez y ejerciendo explotación en ellos? Bien, Mafe, este es un punto muy delicado, puesto que implica las acciones, implican acciones jurídicas, ¿no? Los El ICBF tiene la posibilidad de tomar los casos y hacer todo lo legalmente posible y pertinente. Recibimos queja, investigamos el caso y si es así, se produce, o sea, si hay un tal caso de obligación o incitación al trabajo, mm, privando a los niños de su niñez, se procede a interponer una denuncia penal si el niño no se encuentra bajo el deber de cuidado ni responsabilidad de sus padres. En tal caso, el niño puede ser declarado en peligro o en abandono por la rama jurisdiccional, representada por un juez de familia o promiscuo de familia, por lo que se puede decretar la suspensión de los derechos de los padres sobre los hijos o la adopción incluso.
Bueno, pregunta 8. ¿Quién y cómo se denuncia un caso de trabajo infantil donde el padre o grupos armados vulneran los derechos del menor y ante quién hay que recurrir? Le compete a toda la sociedad, le compete a la sociedad pues en el cumplimiento de los principios de solidaridad y de corresponsabilidad, dar aviso o denunciar por cualquier medio los delitos o las acciones que vulneren los derechos de las niñas, los niños o de los adolescentes. Por otra parte, es también responsabilidad del Estado y de sus autoridades competentes en el nivel nacional, departamental, distrital y municipal, investigar, sancionar severamente, también sancionar sobre todo severamente los delitos en los cuales los niños, las niñas y los adolescentes sean víctimas, así como garantizar la reparación del daño y el restablecimiento de los derechos vulnerados. De esta misma forma, le corresponde prevenir y atender todo tipo de violencia de familia y es de competencia de las instituciones educativas poner en marcha mecanismos tendientes a establecer la detección oportuna, el apoyo y la orientación. Es bueno siempre tener a la sociedad en conocimiento de que en todos los municipios del país hay por lo menos una comisaría de familia que debe recibir la queja, tomar las medidas de urgencia que sean necesarias para proteger al menor, recibir las solicitudes penales y darles trámite legal, aplicar las sanciones respectivas que sean necesarias, practicar allanamientos cuando el menor se encuentra en peligro, remitir los casos a otras autoridades competentes y realizar todas estas acciones que según el caso señale la ley, ¿no? El ICF debe recibir la queja, abrir la investigación, tomar tomar las medidas inmediatas de protección, declarar la situación de abandono o peligro si es el caso, formular denuncia penal si el menor es víctima de un delito y tomar las medidas de protección definitivas. Son deberes de la policía de menores, de la cual hay comandos en todos los departamentos, brindar información a las personas sobre los procedimientos que puede seguirse, apoyar a las autoridades de menores cuando éstas lo requieran, dar protección a los menores en peligro y tomar las medidas de emergencia según sea el caso. También son sus funciones conducir al menor abandonado en peligro o en peligro al ICBF, a las comisarías de familia, a los centros de recepción y a todas estas instituciones y cumplir y hacer cumplir las normas y decisiones sobre la protección. Bueno, pregunta 9. ¿Qué actitudes presenta un menor que en toda su niñez ha estado en tal situación? Nosotros partimos desde la premisa de que cada menor es un mundo diferente, que vive sus situaciones distintas. Unos solo pueden trabajar por voluntad, otros por la condición de vulnerabilidad de sus familias, por comportamientos de aquellos que se encuentran en esta situación. Son como adultos dentro de un niño. Su meta es prácticamente amparar y apoyar a su familia, pero sienten un resentimiento con el Estado y la sociedad por la condición en la que viven. Esos son niños que no han estado que han estado en boca de maltrato por parte de su familia. Así también en otros casos el trabajo infantil va acompañado de maltrato y de abandono por parte de la familia y la sociedad. Son tomados como un objeto de explotación, ¿no? Por lo que es razonable que en estas circunstancias el niño o el adolescente tenga comportamientos de angustia, de llanto,
de negativismo o incluso también de agresividad en algunos casos, ¿no? De miedo también a los padres o a los adultos. Se les nota en ocasiones demasiado inquietos o demasiado quietos en el que también suelen tener este tipo de comportamiento. Cambios de humor drásticos, tics, tartamudeo o algunos señales de haber sido víctimas de intento de suicidio, ¿no? Asimismo también se observan menores con evidentes señales del uso del alcohol o drogas, de hambre permanente, en graves casos de desnutrición, trastornos o retardos del habla. Y en muchos casos son ausencia completa de cuidados médicos. Son muchos los casos y que con terapia psicológica y mucha entrega ayudamos a hacer estos problemas tratables y que sean casos del pasado. Bueno, entonces ya la décima y última pregunta. ¿Qué población es la más afectada por el trabajo infantil? Pues bien, la gran mayoría de los reportes por trabajo infantil recibidos en el ICBF son familias en condiciones de lo que nosotros llamamos vulnerabilidad, ¿no? Como ya te he venido resaltando a lo largo de la entrevista, por factores de pobreza y de educación, donde sus padres no tienen los recursos ni económicos ni los instrumentos para conseguir un trabajo digno, o de grupos armados en los municipios que con ayuda del ejército y de la policía se han podido adelantar. Son mayormente áreas como te decía hace un rato, son mayormente áreas rurales, ¿no? Y, sin embargo, en el Cauca se tienen 38 municipios afectados, eh, algo que nos preocupa grandemente, pues la inserción laboral de los niños comienza en la primera infancia de la población, ¿no? En la primera etapa de la infancia. No obstante, la problemática es más aguda entre los 11 y los 13 años. Las dinámicas económicas, sociales y culturales de los municipios donde hay presencia de grupos armados y de cultivos ilícitos han hecho que sean estas precisamente que sean ellas donde hay mayor número de niños trabajadores. Eh, Se observan también porcentajes importantes de niños vinculados al trabajo rural y a los oficios del hogar sin ningún tipo de remuneración. Bueno, agradecemos la atención y el tiempo prestado al señor Andrés Murillo. Gracias por su colaboración con esta actividad académica.